5 estrategias extraordinarias para transformar el menosprecio en sabiduría inspiradora. Manuel mira por la ventana del laboratorio, sintiendo la brisa del viento que juega con las hojas de los árboles. Sin embargo, esa frescura no llega hasta su corazón. En el fondo de su ser, una vorágine de emociones lo consume. El desprecio de sus colegas y el peso de sus sueños frustrados lo atrapan. Cada diciembre, cuando las risas de los niños en su barrio resuenan en su mente, parece un recordatorio de lo que ha sacrificado por un futuro que hoy se siente esquivo. Presentar sus ideas innovadoras se convierte en una prueba de fuego, donde cada mirada burlona es una lanza que apunta directo a su autoestima. Su origen humilde se siente como una cadena, una marca de orgullo que otros han convertido en motivo de risa. Aquel día, después de un cruel intercambio con su superior, Manuel se sienta en la cafetería del laboratorio. El café humeante apenas lo acompaña, su mente está en otro lugar. La voz de su abuela Lola flota entre sus pensamientos, profunda y vibrante, recordándole que nunca debe permitir que lo menosprecien. ¿Cómo puedo cambiar esto?, se pregunta, mientras la ansiedad se convierte en una amiga molesta que lo acompaña. Es un dilema que no puede ignorar, su deseo de brillar frente a un mundo que se niega a verlo. Apenas puede pensar en cómo dar ese primer paso hacia lo desconocido. El dolor del rechazo lo envuelve, pero la chispa de una idea lo despierta. Un anuncio en la pared captura su atención, un reconocimiento científico busca nuevos oradores. El nerviosismo se mezcla con la emoción. Si lo logro, piensa, podría ser la oportunidad. Sin embargo, esa voz interna le grita inmediatamente. ¿Y si fracasas? Te ridiculizarán aún más. La historia de su vida parece repetirse en su mente. Ese es el primer dilema, confrontar su miedo al rechazo. Pero algo más nace en su interior, la determinación de quebrar las cadenas de la subestimación. Saboreando la idea, se da cuenta de que podría buscar apoyo entre los mismos colegas que lo menosprecian. La idea provoca una sacudida en su pecho. ¿Realmente se atreverá a abrirse a ellos? Mientras potenciales aliados comienzan a aparecer en su radar, el proceso se siente como un acto de valentía y vulnerabilidad. Cada nota que registra sobre sus avances es un ladrillo en la construcción de su propia historia, casi como un diario de autodefinición. Luego, decide acercarse al científico cuyas palabras lo han guiado en la distancia. Nunca lo ha hecho antes, pero la posibilidad de tener un mentor genera una mezcla de ansiedad y emoción. El eco de su abuela resuena nuevamente, empujándolo hacia lo desconocido. Y en medio de esta transformación, la realidad de los proyectos comunitarios aparece. La conexión con su gente puede ofrecerle la oportunidad de mostrar su verdadero talento. Pero el temor persiste, arriesgar su anonimato, humillarse, ser un blanco de risas. En ese momento de reflexión, siente un atisbo de luz en su búsqueda por trascender. Sin embargo, cuando el día de la presentación se acerca, el corazón de Manuel se acelera de una manera aterradora. El murmullo del laboratorio se intensifica, llenando el aire de tensiones palpables. Se prepara, cuando un instante parece convertirlo en piedra. Sus manos tiemblan, la presión se acumula. La idea del éxito y el temor al fracaso se entrelazan, formando un nudo en su garganta. ¿Logrará tomar el micrófono y convertir su dolor en una sabiduría inspiradora? La sala se oscurece, y todo parece depender de su próximo aliento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con su mirada fija en aquellos rostros burlones, siente el sudor recorrer su frente. El silencio del auditorio pesa como un yugo. ¿Qué sucederá si su voz se quiebra? La increíble tensión lo envuelve mientras se enfrenta a la más profunda pregunta. ¿Será capaz de desafiar el desprecio y encontrar su verdadero yo? La sala permanece en silencio, y Manuel siente cómo el tiempo se detiene. La respiración se convierte en un acto consciente y forzado. En ese instante, una serie de recuerdos lo asaltan. El rostro de su abuela sonriendo, sus fracasos pasados, las críticas que han resonado en su mente como ecos.
Esos momentos de dolor, lejos de ser solo obstáculos, se transforman en el combustible que ha encendido su determinación. Concentrando su energía, Manuel recuerda las estrategias que había considerado en su búsqueda de cambios. Cada una de ellas se siente como un paso en un camino que ha estado trazando en su mente. En lugar de dejarse consumir por el miedo, decide usarlo a su favor. El miedo es solo una señal de que estoy en la dirección correcta. Susurra para sí, permitiendo que la confianza empiece a desplazar la ansiedad. Adelante, danzando entre las luces del escenario se presenta el primer paso, la sinceridad. A medida que se dirige a la audiencia, su voz se vuelve más falaz en términos de retórica y más auténtica en cuanto a sus emociones. Habla de su vida, de sus orígenes, de los constantes tropiezos, pero también de sus sueños. Cada palabra se siente pesada, pero al mismo tiempo liberadora. La presión del juicio parece desvanecerse ligeramente, como si su vulnerabilidad les recordara a los demás su propia humanidad. Con cada frase, Manuel comprende que no está allí para buscar aprobación, sino para compartir su verdad, su pasión por la ciencia y sus deseos de contribuir al mundo. Al hacerlo, se da cuenta de que está forjando una conexión con la audiencia. Aunque muchos de ellos no lo veían hasta ahora, él se siente más fuerte, despojándose del miedo al rechazo. Un nuevo impulso nace en él, y surge la segunda estrategia, la colaboración. Decide mencionar a aquellos colegas que lo han menospreciado, pero en lugar de atacar, opta por una propuesta. Juntos, podemos crear soluciones más innovadoras. Cada uno de nosotros aporta una perspectiva valiosa. Con esto, no solo busca abrir la puerta a un diálogo constructivo, sino que lanza un desafío a sus detractores. Sus palabras resuenan como una invitación, una oportunidad de redención tanto para él como para ellos. Mientras la audiencia reacciona, la tensión aumenta. Manuel siente que su voz se fortalece, sus manos dejan de temblar, y el sudor se convierte en un reflejo de esfuerzo, no de miedo. El ambiente se llena de un vago murmullo de aprobación. Esto lo anima a sostener su postura, y el impulso de las estrategias comienza a consolidar su confianza. Mientras comparte la tercera estrategia, el concepto de resiliencia, se siente como un maestro revelando su sabiduría. Habla sobre la capacidad de levantarse tras las caídas, de aprender de los errores, y de cómo cada experiencia negativa ha sido una lección disfrazada. Invita a todos a reflexionar sobre sus propios desafíos, y cómo también pueden crecer a partir de ellos. La transformación es palpable, y su energía se vuelve contagiosa. Es en este punto que una revelación crucial emerge. Lo que no sabía de mí mismo es que el dolor puede ser un puente hacia la creatividad. Y con esa epifanía, se da cuenta de que su propio viaje hacia la superación personal no es solo un relato de sufrimiento, sino también de descubrimiento, poder y conexión. Pero en medio de la euforia, un último desafío se cierne, un pensamiento inquietante que lo sacude. Y sí, al final, su viaje no era suficiente. La presentación está llegando a su clímax, pero al mirar nuevamente a esa audiencia, se da cuenta de que su mayor batalla aún está por venir, demostrar que su valía trasciende el escenario, y no se limita a los aplausos efímeros. Mientras se prepara para cerrar, una nueva conexión se forma en su mente con el mismo desprecio que ha enfrentado. Este último enfrentamiento se convertirá quizás en su mayor prueba. La pregunta persiste, ¿podrá vivir a la altura de sus propias expectativas más allá de este momento y continuar desafiando cada duda que alguna vez lo limitó? En ese instante, el eco del silencio vuelve a envolver la sala, dejando entre la audiencia una expectativa palpable y el corazón de Manuel latiendo con fuerza. La atmósfera en el escenario es electrizante. Manuel, con cada palabra que pronuncia, se siente como un guerrero en la batalla de su autoafirmación. Su mente es un torbellino, un lugar donde el pasado confronta al presente, donde los ecos de las dudas emergen, se entrelazan con la promesa de un futuro transformador. La presentación ha sido un viaje profundo y un ejercicio de autocomprensión que lo ha llevado a repensar sus debilidades. Aquella voz interna que lo había hecho cuestionar su capacidad, ahora se transforma en una aliada que le permite conectar con su humanidad. Al mirar a su audiencia, piensa en lo que esta conexión significa realmente. Se siente como un espejo que refleja no solo sus luchas, sino también las de cada persona que lo escucha. Siente la necesidad de compartir una cuarta estrategia, la vulnerabilidad como poder.
Ser vulnerable no es signo de debilidad, es un acto de valentía. Expone con calma, sintiendo que sus palabras abren un camino hacia una relación más auténtica con quienes lo rodean. Se da cuenta de que su verdadero poder radica en su capacidad de mostrar sus fracturas, de ser honesto al reconocer que, como todos, ha sido herido por el juicio ajeno. Reflexiona sobre un momento crítico de su vida, una investigación que había presentado y que fue rechazada de forma rotunda. En lugar de rendirse, había tomado ese rechazo como un llamado a mejorar. Ahora, al recordar esa experiencia, siente cómo las piezas encajan en su búsqueda de propósito. Sesionando con admiración ante su propio crecimiento, se permite vislumbrar la idea de que cada error lo ha formado y lo ha preparado para este instante. Con la valentía brotando en su pecho, Manuel expone su quinta estrategia, la persistencia. No importa cuántas veces caiga, lo que cuenta es que me levante de nuevo, afirma, mientras la audiencia escucha con atención. Esta idea resuena en su interior, una verdad que ha llevado consigo en cada paso de su vida. Cada fracaso, cada golpe, es una lección que se entrelaza. Manuel percibe cómo la energía en la sala ha cambiado. Hay un murmullo de acuerdo, un sentido de unidad en la lucha colectiva por ser vistos y valorados. Al cerrar su discurso, se siente como si hubiera tejido un puente entre sí mismo y los demás. Ha logrado lo que se propuso, dejar su marca, no solo a través de la exposición de su viaje personal, sino mostrándole a cada miembro presente que el camino de la superación está pavimentado con la verdad y la autenticidad. Pero al mirar las caras llenas de expectación, un nuevo tipo de ansiedad se asoma. Sabe que la verdadera prueba está a la vuelta de la esquina. Habrá quienes lo juzgarán aún más. Habrá quienes no acepten sus verdades, quienes seguirán menospreciando su valor. Mientras la sala se ilumina con aplausos, Manuel comprende que ha abierto un capítulo, pero el siguiente se presenta abrumador. En su mente late la pregunta crítica: ¿cómo puedo continuar este viaje fuera del escenario, donde mis estrategias podrán ser realmente puestas a prueba? La atmósfera se vuelve densa, y en ese preciso instante siente que el eco de su lucha personal apenas comienza. Las luces brillantes del escenario se apagan. Un momento, dejando solo un destello de incertidumbre. ¿Será capaz de asumir el desafío que le espera en la vida real, donde las expectativas son mucho más complejas que en un discurso inspirador? Manuel dejó el escenario, sintiendo cómo los ecos de sus palabras se desvanecían mientras la realidad lo envolvía nuevamente. Los aplausos aún resonaban en su mente, pero pronto fueron reemplazados por un silencio abrumador que lo hizo reconsiderar su entorno. Se encontró en un vestíbulo abarrotado, donde las caras conocidas se mezclaban con las sombras de la duda. Un rostro en particular captó su atención: Laura, una colega que había sido una de las críticas más severas de su trabajo. El pensamiento de enfrentarse a ella lo paralizó. Manuel había cambiado, pero ¿sería suficiente? Sin pensar, se dirigió a la salida, determinadas emociones empujándolo a la acción. Sin embargo, antes de lograrlo, Laura se acercó, imponente pero curiosa. «Me gustó tu discurso», dijo, su tono perfectamente neutral. Manuel, sorprendido, sintió una mezcla de alivio y desconfianza. «Gracias, hablé de cosas que me han costado entender», contestó, impreparado para la honestidad que ahora surge en su interior. «Las palabras son poderosas», respondió ella, mientras se cruzaba de brazos. «Pero la gente olvida rápido. La verdad te enfrentará de nuevo en algún momento. ¿Estás listo para eso?» Manuel sintió la presión de su mirada. Su mente hizo un repaso rápido. Aquel pasado lleno de dudas, de rechazos, todo lo que había tratado de superar. «He aprendido a ser persistente», afirmó, aunque la incertidumbre resurgía. «Pero aún no sé si eso es suficiente». Su respuesta fue un espejo de sus propias inseguridades. Laura, observando su vacilación, lo instó a reflexionar. «La persistencia solo te lleva hasta cierto punto. Tendrás que profundizar más allá de eso. El verdadero crecimiento se da en la incomodidad, en los lugares que tememos explorar». Manuel sintió que una chispa de desafío se encendía en él. Había compartido su transformación en el escenario, pero enfrentarse a Laura era otra cuestión. Ella le mostraba que su batalla no solo era externa, sino que también debía confrontar el miedo en su interior. Los días siguientes fueron tumultuosos. Manuel se despojó de su armadura emocional, dispuesto a aceptar la incomodidad que Laura había mencionado.
Así, comenzó un proceso de autocrítica que lo forzó a redescubrir aspectos de su vida que había dejado de lado. Se dedicó a escribir y reflexionar, multiplicando sus esfuerzos en el desarrollo de su trabajo. Sin embargo, no solo se trataba de buscar la perfección, trataba de ser verdaderamente honesto con él mismo y con su pasado. Un día, durante una de sus sesiones de escritura, surgió una revelación. El temor al juicio ajeno había sido una sombra constante en su vida, pero ahora tenía la oportunidad de transformarlo. En lugar de dejar que lo limitara, podía usarlo como un motor de cambio. Cuando enfrentas la vulnerabilidad, se convierte en un aliado en lugar de un enemigo, escribió en su cuaderno. Se dio cuenta de que cada crítica, cada mirada de desaprobación era una oportunidad disfrazada para crecer. Sin embargo, en esta etapa de autodescubrimiento se presentó un nuevo desafío. Recibió una invitación para una mesa redonda en la que debía conversar sobre su experiencia, pero esta vez el enfoque sería el impacto de sus estrategias. Manuel sintió un torbellino de emociones. ¿Podría hablar sobre la vulnerabilidad y la persistencia desde una posición de honestidad radical frente a un grupo que incluiría a antiguos críticos? Frente a esa disyuntiva, una pregunta lo atrapó. ¿Cómo puedo ser un líder auténtico si aún no he enfrentado mis propios fantasmas? Mientras su mundo emocional se agitaba, comenzó a labrarse un camino en la incertidumbre, entendiendo que el escenario ya no era solo un lugar para hablar, sino para transformar su vida en un acto de valentía continua. El próximo paso lo llevó de nuevo a reflexionar sobre su esencia. ¿Estaba listo para la gente que realmente podía hacerle confrontar su nueva realidad? Al mirar por la ventana, se dio cuenta de que una nueva batalla estaba por comenzar. Una que no solo retaría sus palabras, sino que confrontaría su ser más profundo. Manuel se despertó una mañana, con la mente agitada por la conversación con Laura. La metáfora de la incomodidad seguía resonando dentro de él. Sabía que debía asumir más riesgos, despojarse de la seguridad que había estado abrazando. Con un cuaderno sobre la mesa, decidió que escribiría un artículo, no uno cualquiera, sino uno que desnudara su alma. Era el momento de hablar sobre el menosprecio, sobre cómo había permitido que las críticas desgastaran su confianza, y cómo, ahora, podía transformarlas en aprendizaje. Se sentó ante la hoja en blanco, su mente navegando entre recuerdos de su pasado. Se preguntó cómo había llegado a ser quien era. Las burlas, los comentarios despectivos y las miradas de desaprobación se apilaban en su memoria como sombras. Sin embargo, en lugar de dejarlas hibernar, decidió enfrentarlas. Este nuevo artículo debía ser catártico, liberador. Manuel comprendió que cada crítica era en realidad un capítulo de su historia y no el final de su narrativa. El primer paso fue centrarse en la honestidad radical que Laura había mencionado, escribir sobre sus miedos, sus fracasos, las noches sin dormir. Esa vulnerabilidad que alguna vez había considerado una debilidad, ahora la veía como una fortaleza. Con cada palabra que plasmaba en el papel, sintió cómo el peso de la inseguridad empezaba a disiparse. Este proceso no solo era un relato sobre su vida, era una liberación. Empezó a tejer una estructura donde cada estrategia se enmarcaba dentro de una anécdota personal. No era suficiente hablar sobre las soluciones, necesitaba que los lectores entendieran cómo había llegado a ellas. Escribió sobre el poder de la introspección, sobre la necesidad de deducir el valor intrínseco de sus experiencias, incluso las dolorosas. Manuel comprendió que cada paso en falso había contribuido a su crecimiento, y que esos pasos eran los que debían ser compartidos. Mientras tanto, la fecha de la mesa redonda se acercaba. La anticipación y el miedo se entremezclaban en su mente. Las voces de sus críticos resurgían, pero en vez de sentir su habitual desánimo, experimentó una profunda determinación. Si soy auténtico, tal vez los inspire a considerar sus propias dudas, rumiaba una y otra vez. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría encontrar el camino, surgía la pregunta inevitable: ¿y si fallo nuevamente? Sin embargo, Manuel reorientó su perspectiva. Si fallaba, sería una oportunidad de aprender. Las fallas se transformaron en parte fundamental de su narrativa.
Se concentró en convertir cada temor en una palanca. La noción del fracaso dejó de ser un enemigo y se tornó en una oportunidad de alzar la voz. Escribió sobre esa transición en su cuaderno. Cada tropiezo es el preludio a un avance. El día de la mesa redonda llegó. Su presentación debía reflejar su genuino viaje. Manuel se puso en el lugar del oyente. ¿Qué querría escuchar? No quería ser un ícono inalcanzable, sino un ser humano que había luchado y aprendido. Cuando se encontró frente a la audiencia, uno de los pensamientos lo sobrecogió. Esta es mi oportunidad de impactar, de mostrar que el menosprecio puede ser una fuente de sabiduría. Mientras sus palabras salían, sentía que cada fragmento de su ser conectaba con el público. No solo hablaba, se exponía. Estaba listo para enfrentar a sus críticos. Era momento de convertir las dudas ajenas en peldaños hacia su verdadero yo. Su voz resonaba con autenticidad y vulnerabilidad. La respuesta del público fue inmediata. Algunas caras mostraban preocupación, otras curiosidad y algunas incluso sonrisas. Pero sobre todo, percibió un cambio en el aire, un chicoteo de esperanza entre los asistentes. El diálogo se expandió y repentinamente él ya no era el único en hablar. Los demás comenzaron a compartir sus propias batallas, impulsados por su ejemplo. Para Manuel, ese era el verdadero triunfo. Al día siguiente, mientras reflexionaba sobre el evento, se encontró atrapado en un nuevo dilema. Con cada historia compartida, surgía el desafío de sostener la autenticidad que había abrazado. ¿Podría mantener esta conexión genuina? Su mente comenzó a armar la siguiente estrategia, y en el horizonte de sus pensamientos se dibujaba otra batalla por enfrentar, la del compromiso con su propia vulnerabilidad. ¿Estaría dispuesto a sostener la transparencia en todos los aspectos de su vida, sin importar las consecuencias? Mientras se preguntaba eso, entendió que su viaje apenas comenzaba. Manuel se encontraba en una encrucijada. Había sentido el eco de sus propias palabras resonando en el auditorio, pero ahora, en la soledad de su habitación, el miedo de no estar a la altura comenzaba a amedrentarlo de nuevo. ¿Cómo podría asegurar que cada paso adelante fuera realmente fiel a la autenticidad que había prometido abrazar? Esa pregunta lo llevó a un nuevo ejercicio en su cuaderno. El proceso de escribir su último artículo lo había obligado a desnudarse emocionalmente ante un público, pero no había terminado. El espejo de su propia vulnerabilidad seguía reflejando imperfecciones que necesitaba abordar. La crítica lo había convertido en un experto autodidacta en cómo lidiar con el menosprecio. Decidió que el próximo paso sería hacer un inventario de estrategias que pudiera implementar no solo para él, sino para aquellos que pudieran seguir su ejemplo. Primero, se planteó la idea de crear un espacio donde las personas se sintieran seguras para compartir sus propias experiencias de menosprecio. Inició una lista de preguntas que podrían guiar a otros. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Qué has aprendido de tus fracasos? Y sobre todo, ¿cómo podrías utilizar esas lecciones para empoderarte? Manuel imaginó un foro en el que cada historia podría entrelazarse, tejiendo una red de experiencias de vida y aprendizajes compartidos. Luego, comenzó a considerar la importancia del lenguaje. La forma en que se describía a sí mismo y a sus experiencias podía tener un impacto profundo en su autoconcepción. Se comprometió a hablar de su viaje no como una serie de fracasos, sino como una colección de aprendizajes que lo habían enriquecido. Reflexionó sobre el poder de elegir palabras que evocaran fortaleza y resiliencia. En tercer lugar, se enfocó en la práctica de la gratitud. Si bien había lidiado con el menosprecio, también había recibido apoyo en los momentos difíciles. Decidir celebrar cada pequeño triunfo, cada momento que lo acercaba a su verdadero yo, podría solidificar su crecimiento personal. Se comprometió a llevar un diario de gratitud, donde anotaría no solo los logros, sino también las personas y momentos que lo habían apoyado en el camino. La cuarta estrategia que emergió fue el ejercicio del perdón, tanto hacia sí mismo como hacia aquellos que lo habían menospreciado. Manuel comprendió que el rencor solo lo ataba a pasados que no podía cambiar. Practicar el perdón podría liberar su energía y permitirle enfocarse en el futuro. Para ello, diseñó una pequeña ceremonia simbólica en la que escribiría cartas que nunca enviaría, simplemente para liberar esas emociones. Finalmente, se centró en el aprendizaje continuo.
Se dio cuenta de que la vida estaría llena de oportunidades para absorber nuevos conocimientos y perspectivas. Cada error o rechazo podía ser un impulso para convertirse en un mejor profesional y ser humano, así que se propuso seguir asistiendo a talleres y leer sobre desarrollo personal. Manuel sabía que el viaje no terminaría aquí y que su compromiso con su evolución sería continuo. Mientras culminaba su artículo con esas estrategias, una inquietud lo atravesó. ¿Sería capaz de implementar todo esto en su vida diaria? Cada estrategia requeriría valentía y determinación, pero había una sensación renovada de que podría dar ese salto. Se guardó la hoja que había escrito, lista para ser revisada y pulida. En ese momento de reflexión, se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería solamente afrontar el menosprecio ajeno, sino también lidiar con el propio. ¿Sería capaz de mirarse al espejo y aceptar sus imperfecciones mientras crecía? Esa pregunta latía en su mente, una pulsera de conflicto que lo uniría tanto al dolor como a la posibilidad de un futuro brillante. Con una determinación renovada, decidió que debía poner estas estrategias en práctica. Había llegado el momento de salir al mundo no solo como un orador, sino como un líder en su propia historia de transformación. Mientras pensaba en la posibilidad de inspirar a otros a través de su viaje, una idea surgió. ¿Y si se atrevía a documentar cada paso de esta nueva aventura, convirtiéndola en un relato público de crecimiento? La reflexión lo llevó a un punto de inflexión, y con la pluma en mano, se preparó para desvelar no solo su historia, sino también el camino que lo llevaría a convertirse en un referente del cambio en su vida personal y profesional. Manuel se sentía en la antesala de algo que podría cambiar su vida. La idea de documentar su viaje lo excitaba, pero también lo llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría expresar auténticamente su proceso de transformación sin caer en el victimismo? Se obligó a sí mismo a tomar un respiro profundo, recordando que cada palabra tendría un peso, una carga que podría resonar o desvanecerse en el vacío. Con este compromiso, decidió poner en marcha la primera de sus estrategias, crear un espacio seguro para la vulnerabilidad. Comenzó organizando un pequeño encuentro en su casa, convocando a un grupo de amigos cercanos. Habría música suave y un par de bocadillos sencillos. La premisa era simple, cada uno compartiría una experiencia de menosprecio que había marcado su vida. Manuel se comprometió a ir primero, desnudando su alma para dar el ejemplo. La falsa calma que intentaba proyectar delataba su nerviosismo interno. Se miró al espejo antes de que los invitados llegaran, buscando el coraje en sus propios ojos. Cuando llegó el momento, sintió cómo las palabras se enredaban en su garganta. Se obligó a liberar el nudo de su experiencia, hablando sobre la crítica que lo había hecho cuestionar no solo su capacidad, sino su valor como persona. Al finalizar su relato, el silencio que siguió fue abrumador. Sin embargo, una a una, sus amigos comenzaron a contar sus propias historias. Lo que había comenzado como un acto de valentía se transformó en un baile de confianza compartida. Cada relato era una revelación, cada voz un eco de su propia lucha. Tras el encuentro, Manuel pudo ver los hilos invisibles que entrelazaban sus experiencias. Esa conexión no solo reforzó su convicción de que el vulnerarse era poderoso, sino que además le permitió comprender cómo su viaje personal resonaba en los demás. Se dio cuenta de que en la honestidad se creaba una red de apoyo genuino que servía como un refugio para la sanación. Inspirado por la atmósfera de apertura, comenzó a construir su diario de gratitud. Cada noche se sentaba a redactar no solo lo que había logrado, sino también los momentos que habían traído luz a su camino. Cada línea escrita lo forzaba a reconocer la esencia de su viaje. Manuel se sorprendió al ver cuántas pequeñas victorias, aparentemente insignificantes, había pasado por alto. Como un reflejo de su crecimiento, también empezó a enviar mensajes de agradecimiento a esas personas que lo habían apoyado en tiempos difíciles. El ejercicio de perdón también emergió como un desafío formidable. En cada carta que escribía y que nunca enviaría, sentía el peso de los resentimientos que lo habían mantenido prisionero. Se permitió sentir el dolor, pero también buscar la manera de liberar esas emociones. La ceremonia simbólica, más que un simple ritual, se convirtió en un acto liberador. Al poner a la vista lo que tanto le había costado, Manuel vivió el primer atisbo de libertad. Mientras más se adentraba en este proceso, se dio cuenta de que había una lección oculta escondida en la oscuridad del menosprecio, el autoconocimiento. Era una llave que le permitiría abrir nuevas puertas hacia el futuro. Empezaba a tomar conciencia de sus talentos ocultos, como sus habilidades para la escritura y la oratoria, que se iban fortaleciendo de manera acelerada.
Sin embargo, la inquietud persistía. A cada paso que daba, la restricción de su propio juicio comenzaba a desvanecerse, pero siempre había una nueva sombra que se cernía sobre él. Las voces internas le susurraban que el verdadero cambio aún estaba por venir. Ante esa perspectiva, se planteó una pregunta crucial. ¿Estaba dispuesto a arriesgarse, a asumir la creación de algo más grande que él mismo, por miedo a las críticas? La revelación de que este viaje no era solo suyo, sino que podría convertirse en una fuente de inspiración para muchos, lo llevó a la angustia de una decisión inminente. Con la hoja en la mano, estaba a punto de tomar un paso que podría cambiarlo todo. El verdadero desafío no era solo documentar su evolución, sino hacerlo en un momento en que su voz pudiera ser escuchada. Mientras un nuevo impulso se gestaba en su interior, la chispa de la duda lo asaltó. ¿Era este el momento? ¿Podría dejar atrás sus miedos y ser un faro de luz para otros que, como él, aún luchaban contra sus propias sombras? La respuesta parecía estar al alcance de su mano, pero el futuro nunca había sido tan incierto. La idea de crear un espacio donde su voz pudiera resonar con profundidad no solo se limitaba a su círculo cercano. Manuel comprendió que su transformación necesitaba un escenario más amplio donde su vulnerabilidad pudiera ser el puente hacia otros. La idea de un blog personal comenzó a tomar forma en su mente, una plataforma donde podría compartir no solo su historia, sino las lecciones que había abrazado en su camino. Empezó a investigar sobre el mundo digital, sumergiéndose en tutoriales y en foros de escritores. Cada video, cada relato de otros que habían hecho lo mismo, era gasolina para su impulso. Se encontró a sí mismo sonriendo, sintiendo una chispa de entusiasmo. Sin embargo, la voz interna de la autocrítica resurgió con fuerza. ¿Quién te va a escuchar? ¿Qué te hace especial? Las preguntas lo atormentaban, pero esta vez decidió no dejarlas silenciar su voz. Manuel se dedicó a escribir diariamente. Cada palabra que plasmaba en la pantalla era un paso más lejos del temor y más cerca de su voluntad de ser escuchado. Se obligó a ser honesto. Al principio, las entradas eran cortas, esquivas. Iban desde pequeños sucesos cotidianos que lo marcaban hasta reflexiones profundas sobre su autoconocimiento. Cada texto lo confrontaba con sus inseguridades y su crecimiento. Se sintió expuesto, pero este acto de necesaria honestidad lo llevó a una comprensión más clara de su esencia. Una mañana, sentado en su escritorio, revisó uno de sus escritos con el esfuerzo de un artesano perfeccionista. Era un relato sobre cómo una simple crítica en su infancia había dejado cicatrices profundas. Escribirlo fue un duelo. El leerlo en voz alta lo llevó a una revelación aún más fuerte. Reconoció que esas cicatrices también eran sus marcas de valentía, de resistencia. Las palabras que antes parecían un peso, ahora se transformaban en pilares de su historia. Pronto decidió que era el momento de hacer tangible su compromiso. Compartió su primer post en redes sociales. Su corazón latía con fuerza mientras oprimía el botón de publicar. Recibió respuestas inesperadas. Amigos, conocidos y hasta extraños comenzaron a interactuar, alentándolo, compartiendo sus propias experiencias de menosprecio. La interconexión lo sorprendió, llenando un vacío que no sabía que existía. Lo que había comenzado como un acto de valentía se convertía en una comunidad de almas en busca de luz. Pero, a medida que el feedback fluía, también lo hacía la crítica. Mensajes de desaprobación comenzaron a aparecer. ¿Por qué cuentas estas cosas? No es para tanto, le decían algunos. Enfrentarse a estas voces se volvió un duelo constante. Había una parte de él que quería claudicar, que cuestionaba si debía continuar. Sin embargo, el eco de las voces de quienes lo apoyaban lo impulsó hacia adelante. A cada comentario negativo, Manuel respondía escribiendo, reafirmando su compromiso con la verdad que había decidido contar. A través de este conflicto interno, Manuel comenzó a experimentar otro tipo de crecimiento. Se hizo fuerte frente a la adversidad, aprendió a filtrar opiniones y enfocarse en lo que realmente importaba. La escritura, una vez considerada solo un refugio, ahora se convertía en su herramienta de transformación y autoconocimiento. Sentía que algo nuevo y poderoso estaba surgiendo desde las cenizas de su vulnerabilidad. Sin embargo, con cada post, la responsabilidad de ser un faro para otros lo envolvía con fuerza. El miedo a fallar lo mantenía en un estado de constante autoevaluación.
¿Podría sostener esta nueva identidad? La duda lo acompañaba, un recordatorio persistente de su viaje. Mientras escribía sobre la pregunta que lo atormentaba, ¿soy lo suficientemente válido?, sintió que las palabras brotaban con fervor, como un grito interno que necesitaba ser liberado. Ahora en el horizonte vislumbraba la oportunidad de unirse a un evento literario, donde podría dar su primer taller de escritura sobre resiliencia. La idea le llenó de emoción, pero también de terror. ¿Estaba preparado para abordar a un público en vivo? La decisión tomaba forma en su mente, enredándose con la ansiedad de su ser. ¿Era este el momento de dar el siguiente paso? Mientras la incertidumbre se mantenía como un telón de fondo, una pregunta nueva resonaba en su interior. ¿Podría convertir su historia en una obra que no solo inspirase, sino que también conectara profundamente? El reloj avanzaba, y en su pecho latía un deseo inquebrantable de ir más allá. Tenía el poder de compartir su verdad, pero ¿cómo haría para que resonara en los corazones de quienes más lo necesitaban? La respuesta parecía al alcance de su mano, pero el camino aún estaba lleno de intersecciones en las que cada decisión podría cambiar su rumbo. Manuel despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. La fecha del evento literario se acercaba rápidamente, y la idea de dar su primer taller lo llenaba de un temor que le erizaba la piel. Pero al mismo tiempo, una luz en su interior comenzaba a brillar con fuerza. Tenía que ser auténtico, y aunque el miedo seguía amarrándolo, sabía que tenía que enfrentar esa sensación. Para hacerlo, optó por estructurar su taller con base en su propio viaje. Lo haría desde el lugar de la vulnerabilidad, con total transparencia. Pasó horas esbozando su presentación. Estaba acostumbrado a escribir, pero hablar frente a un grupo lo llevó a cuestionar sus palabras de una manera diferente. ¿Qué necesito que sepan de mí para que sientan que juntos estamos en este viaje?, se preguntaba. Finalmente, decidió que el eje central de su exposición sería cómo convertir las experiencias de menosprecio en lecciones de vida. No solo un enfoque en el dolor, sino un reconocimiento del poder curativo que había surgido de sus propias cicatrices. Dedicó días a preparar ejemplos y anécdotas. Se dio cuenta de que cada palabra encadenada prestaba fuerza a su voz y lo acercaba más a su propósito. Era un acto de creación en sí mismo, una extensión de su escritura, pero ahora hablada. Cuando imaginaba a su audiencia, sentía su energía transformarse. En lugar de centrar su atención en el juicio, se enfocaba en cómo podía inspirar. Así fue como pudo cambiar su perspectiva, mirando el taller no como un escenario de evaluación, sino como un espacio de transformación compartida. Una mañana, mientras se arreglaba frente al espejo, Manuel hizo un soplo de aire profundo y visualizó a los asistentes, cientos de rostros ávidos de aprender. En ese instante, su voz interna de autocrítica comenzó a murmurar de nuevo, cuestionando su valía, preguntando si realmente era capaz de comunicar su mensaje de manera efectiva. Pero esta vez también surgieron las voces de quienes lo apoyaban, de aquellos que le habían agradecido por su sinceridad. Esta sinfonía interna le otorgó la fuerza que necesitaba. En su preparación descubrió algo fascinante. Cada vez que relataba una experiencia personal de menosprecio, conectaba emociones que lo hacían sentir vivo y vulnerable al mismo tiempo. Comprendió que esas historias no solo eran su carga, sino también su herramienta. Esa revelación le permitió vislumbrar que su viaje no era único, sino que muchos compartían esos momentos de dolor, y su poder radicaba precisamente en esa conexión. Sin embargo, la ansiedad no se disipaba, pues se avecinaba la pregunta crucial. ¿Sería suficientemente atractivo para mantener la atención de los asistentes? Decidió que debía practicar, así que reunió a algunos amigos en su casa. Quería que fuese un ensayo, una forma de romper el hielo antes de enfrentarse a un auditorio lleno de extraños. Sus amigos llegaron, preocupados por el hacerlo sentir cómodo, y Manuel, sintiendo su respaldo, compartió su propuesta.
A medida que hablaba, el flujo de su historia se desenredaba con libertad. Escuchaba sus risas y sus interacciones, y cuanto más se sumergía en sus experiencias, más evidente era cómo la vulnerabilidad podía resonar en otros. La crítica interna desapareció por un tiempo, abriéndose paso una nueva sensación de conexión. Sin embargo, luego de aquellas primeras palabras llenas de entusiasmo, una sombra de duda asomó de nuevo. ¿Qué pasaría si no lograba la misma reacción en el evento verdadero? Ese pensamiento lo llevó a una nueva reflexión. Debía dejar ir el resultado, entregarse al proceso. Mientras se iba preparando para lo que sería su gran día, recordó de repente un fragmento de su escritura. Las cicatrices son visibles, pero también pueden ser parte de la historia que decidimos compartir. ¿Podría ser ese un trampolín hacia algo más grande? Manuel sintió que cada uno de esos momentos, en los que convertía el sufrimiento en un discurso poderoso, lo acercaba a su verdadero objetivo. Los pensamientos se agolpaban en su mente, preguntándose si sería capaz de transferir esa energía y pasión al público. La sala del evento lo esperaba, y con cada día que avanzaba, la convicción de que estaba listo se hacía más palpable. Pero en su interior algo inquietante murmuraba. ¿Y si su voz no era suficiente? La llegada del evento se acercó y la búsqueda de la respuesta a esa pregunta latente se convertía en un reflejo de su historia, preparándolo para un giro inesperado que pudo cambiarlo todo. La mañana del evento, Manuel se despertó con la adrenalina corriendo por sus venas. A medida que se vestía, se miraba en el espejo y reconocía a un hombre diferente, uno que había transformado su dolor en un motor de cambio. La confianza que en el pasado era solo un sueño se había convertido en una realidad palpable. Había aprendido a usar sus heridas como el lienzo sobre el que pintaría su nueva historia. Llegó al lugar del evento con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada paso hacia el auditorio resonaba en su mente. Estoy aquí para ser escuchado, no para ser juzgado. Al entrar, se encontró con un espacio lleno de personas esperando recibir lo que estaba a punto de compartir. Esto no era solo un taller de escritura. Era una oportunidad para abrir un diálogo sobre el poder de la vulnerabilidad, una oportunidad para demostrar que las cicatrices no definen a una persona, sino que cuentan su historia. Las luces brillantes del auditorio reflejaban una atmósfera vibrante. Manuel se sintió profundamente conectado con cada asistente que esperaba experimentar un momento de autenticidad y conexión genuina. Mientras se acercaba al micrófono, recordó las discusiones que habían tenido lugar en su encuentro previo. La fuerza de sus amigos, la confianza que había crecido en cada palabra compartida, sirvieron como el empujón que necesitaba. En ese instante, supo que este era su momento de brillar. Con la voz firme pero sincera, comenzó a relatar su viaje. Hoy hablamos de menosprecio y de cómo las experiencias que nos han marcado pueden convertirse en la chispa de nuestra transformación. Cada palabra fluía desde un lugar genuino, atravesando las barreras de la sala. Compartió sus luchas, los momentos de incertidumbre y, sobre todo, cómo había aprendido a convertir esa adversidad en fortaleza. Los ojos de sus oyentes se iluminaban. Manuel notó cómo cada anécdota y cada estrategia compartida resonaban en ellos. La vulnerabilidad es poder, afirmó, sintiendo cómo la energía cambió en el ambiente. La audiencia se conectaba cada vez más, creando un círculo de empatía que abarcaba todo el espacio. La parte más impactante de su intervención fue cuando abordó la creatividad que surge del sufrimiento. Habló de cómo cada crítica había sido una lección y cómo había comenzado a utilizar esas lecciones para construir no solo su confianza, sino también un legado. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestras cicatrices en herramientas de crecimiento, proclamó con convicción. Los asistentes comenzaron a compartir sus propias historias, creando un tejido de vivencias y aprendizajes. Manuel se dio cuenta de que su taller había creado un espacio seguro, uno donde las personas podían conectar con su vulnerabilidad sin miedo a ser juzgadas. Al final de la sesión, una ola de aplausos estalló, y en ese momento, todas las inseguridades se desvanecieron. Manuel no solo había conquistado sus propios miedos, sino que había inspirado a otros a hacer lo mismo. Al salir del escenario, sintió una profunda satisfacción. Había logrado algo más que dar un discurso. Había provocado una reflexión, un cambio en las percepciones de quienes lo escucharon.
comprendió que cada persona en la sala llevaba consigo una lucha invisible y que su capacidad para compartir su historia podría ser el primer paso hacia la liberación de otros. Manuel realizó que había conquistado no solo la validación externa de su voz, sino también una interna. Había demostrado que el camino de la transformación personal es arduo, pero lleno de recompensas auténticas. Había cambiado de ser un hombre que permitía que el desprecio de otros lo limitara, a convertirse en un faro de luz para sí mismo y para otros. En su camino de regreso a casa, se sintió un hombre renovado. Las palabras que antes eran sombras de su pasado ahora brillaban como insignias en su piel. Había aprendido a abrazar su historia, a cultivarla y, sobre todo, a compartirla. La verdadera transformación estaba aquí. No solo compartir su mensaje, sino vivirlo. Y así, mientras se asentaba en su hogar, Manuel hizo un pacto consigo mismo. Cada día sería una oportunidad para seguir creciendo, para seguir escribiendo su historia de superación con un propósito claro: inspirar a otros a convertir sus propias batallas en victorias. Entonces, para todos ustedes que han seguido su viaje, hoy es el día en que necesitamos su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal. Esto no es solo una historia, es un llamado a la acción, a seguir creciendo juntos en este camino de transformación. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Su apoyo hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo puede continuar creciendo Manuel y qué estrategias planean aplicar en sus propias vidas. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y descubrir su propio potencial. Este es el momento de demostrar que solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.